de Jerez de la Frontera. Estamos ya en la charla 51. Recorreremos la calle Chancillería, esencialmente, un poco Cocheras, para Alejo, llegaremos también a la Plaza Mirabal, hasta llegar a la Plaza San Juan. Tengo que decir que en estas charlas me baso sobre todo en recorrer las calles y también el paseo histórico por las calles y plazas de Jerez, de Antonio Mariscal Trujillo, también por la ciudad burguesa, arquitectura isabelina en Jerez, de Jesús Caballero, y por las preciosas páginas de internet de Eduardo Velo García, Jerez Intramuros, de Jesús García Sánchez, Así era Jerez cuando nací, desde la ciudad olvidada, de José Manuel Moreno Arana, y también la página de Antonio Mariscal Trujillo. Gracias a todas esas páginas puedo daros muchos más datos de lo que yo podría descubrir recorriendo la ciudad. Bien, pasemos a recorrer la calle Chancillería. Hemos ido viendo todo el Jerez extrarradios y ya estamos dentro de la muralla árabe de Jerez. Vamos a hacer este recorrido por este territorio del norte de la ciudad histórica. Vendremos por aquí, nos meteremos por la calle Cocheras, por Paralejo y luego por la calle del Cid hasta llegar a la Plaza Mirabal, para luego seguir Chancillería y llegar a la Plaza San Juan. Es un recorrido sencillo, corto. No hemos podido entrar en la calle Florinda porque el coche no pudo pasar y lo siento, pero hemos buscado alguna foto de la Plaza Florinda. Aquí tenemos este precioso dibujo de Jerez de la Frontera de un grabador del siglo XVI, donde podemos intuir muchas cosas. Por ejemplo, esta parece ser la puerta de Santiago, de la iglesia de Santiago, que la tenemos aquí. Ahí tenemos la iglesia de la Merced. Ya veis que está un poquito deformado. No vemos la puerta nueva, que en principio tendría que estar ya abierta. Y tampoco vemos cuál puede ser la calle Chancillería. Hay quien opina que esta sería la calle Chancillería, pero no lo sé, porque esto es San Marcos. Da la impresión que por aquí estaría luego la iglesia de los jesuitas, de la compañía, pero no lo podemos saber con certeza. Sí que aparece aquí la iglesia de San Juan, es decir, que Chancillería tendría que ser una de estas calles que vemos que se dirige hacia allí. Sí que adivinamos que estas alineaciones pueden corresponder al inicio de la Plaza San Juan y de la calle de Francos, pero no estamos seguros. Sí que vemos aquí toda la Plaza Mirabal, tiene que estar en esta zona de aquí, con los palacios que aquí había. Entonces, muy probablemente, Chancillería sería esta que vemos aquí aparecer. Y esta sería la zona donde estaba el convento de las monjas de la Victoria, que desapareció. Bueno, como veis, está un poco confuso el dibujo. Fijaros que también vimos ya otras veces que hay algunas irregularidades en el dibujo, pero es de agradecer este esfuerzo enorme para ver Jerez. Aquí tenemos, todo esto forma parte de una tesis de paisaje de Jerez en el siglo XVI, preciosa, donde vemos los grabados que se conservan en Europa de la zona de Jerez. Fijaros, ahí tenemos la iglesia de Santiago, ahí tenemos la Merced, aquí tenemos San Juan de los Caballeros, como una especie de gigantesca fortaleza, y ahí tenemos San Lucas. Pero, como veis, y aquí tenemos San Marcos, es decir, que nuestra área estaría en este territorio. Y aquí tenemos otro dibujo donde volvemos a ver San Juan de los Caballeros como una gran fortaleza, el convento de Gracia, y aquí vemos San Lucas y San Mateo que están como tapándose uno a otro. Pero como veis, aquí se ha centrado en las grandes iglesias. Este dibujo ya del siglo XIX ya nos muestra clarísimamente el Jerez desde la Puerta de Santiago. Fijaros que este precioso edificio que lo vimos cuando hablamos de la calle ancha sigue existiendo. Ahí estarían ya las monjitas. Como veis, aún no estaba hecho su convento. Ahí tenemos el palacio de Pemartín, que ahora es el Museo del Flamenco. Ahí tenemos la Casa de las Piedras Doradas, donde ahora está el hotel, esta gran casa que está partida en dos, las bodegas de Ximénez Spínola, el Palacio Spínola. No sabemos cuál de ellos era la Chancillería, si era el Palacio Spínola o donde ahora está el hotel. Y aquí vemos ya claramente la calle Chancillería, con edificios quizá de menos
de menos valor que estos que se acercaban hacia la Plaza San Juan. Vemos también, aquí estaba uno de los hospitales de Jerez, en una de las casitas que aún se conserva. Y bueno, aquí está toda la actuación de viviendas militares de la plaza de la Puerta de Santiago. Ahí vemos San Juan de los Caballeros, que ahora no veremos, y el inicio de la calle Francos hasta la Torre de la Atalaya, la Plaza de Plateros. Ahí vemos San Marcos. Fijaros que es un dibujo muy muy bonito de Jerez. Lástima que lo ha tomado desde un punto de Jerez donde hubiera sido muy interesante ver toda esa zona de Jerez, de la calle Corredera, del barrio de San Miguel. Pero bueno, aquí vemos el convento de la Victoria, aquí tenemos Porvera, muy ancha, muy dibujada, muy ancha, el gran torreón de la esquina, en toda esta zona de la Plaza Mirabal. Muy bien, aquí tenemos este plano de Madoz, un plano precioso, donde fijaros cómo dibuja la muralla, y de aquí tenemos nuestro recorrido. Ya está abierta, por supuesto, la Puerta Nueva, que se abrió en el año 1500, la Plaza de Mendoza, es la Plaza Mirabal, y la Plaza de San Juan, que al final es todo este recorrido hasta que empieza la calle de Francos. Y vamos a tratar estas pequeñas manzanas, esta esquina de la ciudad. Y este es un plano del año 26, donde, bueno, la calle Francos se llama calle Ingeniero González, Quijano, y la calle Oliva, y tenemos la actual Plaza San Juan, y bueno, calle Sagasta es la calle Porvera. Como veis, excepto esta zona, todo está muy parecido. Bien, pues este es el recorrido que vamos a seguir. Entraremos desde la Plaza San Juan. Quisiera yo haber recorrido la calle Florinda y haber entrado por la calle del Doctor Mercado, pero el coche no pudo pasar. ¿Veis? Aquí podríamos decir donde estaba el convento de las monjitas de la Victoria, que desapareció, pues no hemos podido pasar. Pero bueno, esto lo vimos en la lección de San Marcos. Aquí tenemos la preciosa calle Porvera, que a partir de la Puerta Nueva deja de tener este maravilloso arbolado. No sabemos por qué. A partir de aquí la calle se empobrece al no tener este maravilloso arbolado. Aquí tenemos la Puerta Nueva, con el torreón de la muralla, un espacio muy bonito de entrada a la ciudad. Fijaros que si uno se pregunta de dónde viene la calle Chancillería, buscaría viejos caminos en el paisaje, y aquí tenemos la calle Escuelas, que es la que seguiría a la calle Chancillería. Aquí tenemos esta entrada, en el final de la calle, por así decir, donde acaba el arbolado de la calle Porvera, y tenemos la Puerta Nueva de la ciudad. Si era nueva es porque dentro de la ciudad árabe no había un eje importante que saliera por aquí. Se abrió ya después. Fijaros que aquí había una capillita de Jesús Nazareno que estaba en esta casita, por lo visto, que desapareció para dejar libre la muralla. Nosotros pensamos que es una pena derribar por dejar las murallas vistas. Fijaros, este palacio, qué maravillosos miradores tenía, que ha perdido. Es un palacio compuesto de dos partes. Aquí tiene la zona de paso hacia el patio de atrás, con dos grandes arcos, y luego se integra en una casa-patio, que luego veremos esta gran casa rosa. Bueno, pues vamos a entrar por la Puerta Nueva, estas casas de la esquina de Porvera, y tenemos este espacio tan bonito, este ensanchamiento, donde estarían los torreones. Fijaros esta casa tan bonita, una casa tan típica de este Jerez que estamos viendo. Fijaros la elegantísima cornisa en que el sillar desaparece para dejar la esquina blanca, por así decir, los maravillosos miradores de madera, cuántos miradores están desapareciendo en Jerez, y bueno, la fantástica molduras de entrada. Fijaros qué bonita. Fijaros las contraventanas, cómo ayudan muchísimo a la elegancia de las casas. Contraventanas que normalmente se colocan a ras de la fachada y aún parecen, son un poco como las pestañas en el ojo humano. Filtran la luz, producen emoción en la mirada. Aquí tenemos enfrente una casita, curiosamente, con dos miradores de metal. Fijaros que en ellos el cristal curvo, que era un logro fantástico de la técnica del siglo XIX, y pues aquí ha sido sustituido por cristales planos. Es decir, ya los miradores que tienen cristales curvos son un verdadero tesoro que habría que salvaguardar. Como veis, es una casita muy típica de esta época del romanticismo, con estos barrotes ya de fundición. Pero bueno, hay muchas casitas en Jerez que siguen este modelo. Por desgracia, muchas de ellas están pintadas cuando las cornisas son de la preciosa piedra de Jerez,
Y ahí entraríamos por la calle del Doctor Mercado para ver toda esa zona de ahí. Sería toda esta zona que vemos aquí, que llegaría hasta la Plaza Allende. No hemos podido entrar. Y os he buscado unas fotografías para que veáis pues qué conjunto de casas, típica casa de balcón curvo, con barrotes de fundición ya, arcos rebajados y otras grandes portadas fantásticas. Algunas eran de la iglesia de San Marcos. Y sigamos. Tenemos la gran Casa Rosa, como veis, dos grandes arcos que daban paso al patio. Ha perdido los miradores, una pena, pero se adivina una gran casa con patio en su interior. Fijaros estos barrotes que tanto estamos ya viendo en Jerez, barrotes anillados, con algunos tienen o no la moldura, el adorno inferior, la greca inferior y la pieza de pasamanos. Fijaros que aquí aparece en la ventana pequeña, que es herencia de las grandes arquerías que tenían los palacios de Jerez. Lo hemos visto en los grabados. Estamos en este espacio de aquí. Ya veis que la zona de los arcos coincide con el paso hacia el patio y aquí tenemos con un pequeño claustro. ¿Cómo serían nuestras charlas si hablásemos de los patios de Jerez? Porque hay infinidad de patios, algunos fantásticos, pero normalmente no podemos entrar. Aquí tenemos una casa nueva que ha respetado la idea de las arquerías y iniciamos ya la calle Chancillería. Y hay una serie de casas más sencillas que van flanqueándonos. Aquí tenemos una casita retrasada, es curioso. Este retraso normalmente es porque se obligaba a los ayuntamientos para ir, como vemos aquí, para ir enchanchando poco a poco las casas. De bonito que tiene ese respeto de la arquería que ha reproducido en la planta alta. Y aquí tenemos la alineación de lo que quizá fueran antiguas bodegas, no lo sabemos, una casa nueva, asociación de belenistas, una serie de casas sencillas, que veis es un arquitecto, estamos sospechando que es el mismo arquitecto, con una cierta serenidad en la fachada, y sobre todo porque veremos que ha dejado un jardín trasero, cosa que no suele ser común. Normalmente hay una ordenanza en Jerez, una ordenanza salvaje, que permite, del plan de urbanismo, que permite construir todo el solar. Es una verdadera vergüenza. Por fortuna, este arquitecto ha respetado un pequeño jardín. Al lado tenemos una casita típica, como veis, balcón curvo, barrotes anillados. Apenas son los miradores. Mirador de aluminio no puede competir con el mirador antiguo. Fijaros, esto es lo que os decía. Este es un ejemplo para todo Jerez, porque él podría haber ocupado todo, como están haciendo este mismo, por ejemplo, o muchísimos promotores de Jerez están ocupando todo, haciendo viviendas interiores. Aquí lo tenemos, que es una verdadera salvajada, algo que está prohibido por toda España, menos en Jerez. Pues bueno, este ha dejado un precioso jardín y además tiene su iluminación en la escalera. Un ejemplo a seguir. Aquí tenemos la preciosa vivienda de la esquina que nos va a dar paso a la calle Cocheras. Fijaros cómo estas bodegas también todo lo hacían bien. Hacían sus gestos de esquina también. Aquí seguimos la calle Cocheras y vamos a llegar ya. Como veis, la escala es muy bajita. Aquí llegamos donde había un palacio. Es una pena que, aunque es una arquitectura ordenada, sin embargo, ¿qué casa se podía haber hecho aquí? Recuperando aquel viejo palacio, creando terrazas en los áticos, en fin. Fijaros que esta esquinita, la dignidad que tiene esta pequeñísima fachada, maravillosa, frente un poco a la más ramplón arquitectura moderna. Aquí tenemos esta pequeña nave. Fijaros qué bonita es la escala de este barrio. Baja +1, baja +2. Ahí tenemos la zona de atrás, donde había una serie de naves que, como veis, dan ya hacia la Plaza Allende, donde estuvo el convento de las monjitas. La calle Florinda, estamos aquí. Y aquí tenemos esta pieza que luego veremos. Aquí tenemos la casa cuna, que lo veremos cuando recorramos la calle Francos. Fijaros lo que había. Había un pequeño palacio con su viejo patio, ya en mal estado, pero qué casa se podía haber hecho aquí, qué palacio, con el mismo número de viviendas. Aquí vemos ya derribado.
Y aquí lo vemos, restos de las bodegas que hay aquí y las nuevas construcciones. Aquí pues, también esto hemos visto cómo se ha ido ampliando hasta crear este enorme volumen. Bueno, pues aquí lo tenemos. Es verdad que es ordenado, pero le falta un poquito de alegría a esas viviendas. Aquí tenemos enfrente estos portalones y aquí tenemos la parte trasera de la casa cuna. Qué pena, en una serie de construcciones antiguas, como veis se ha ido a ocupar al máximo el volumen. Y vemos cómo se dirige hacia la calle Francos. Aquí tenemos la portada de este viejo palacio que había aquí, que se ha conservado. Pero fijaros qué pena, se ha intentado aprovechar al máximo. Fijaros que unas viviendas que hubieran dado aquí a un jardín, que hubieran sido exteriores y que hubieran dado además a un patio interior, o incluso que se hubieran abierto hacia el sur, pero se ha tratado de construir al máximo metiendo viviendas interiores, como veis, y eso es una pena, porque al final por una vivienda más o dos viviendas más se fastidia el edificio. Seguimos por esta calle. Y aquí tenemos otra construcción, la calle Paralejo. Ahí vemos fijaros cómo las nuevas construcciones matan la escala del viejo barrio. Simplemente es por Ahí tenemos una torre de mirador de las que miraban al mar, que había tantas en Cádiz y muy poquitas quedan en Jerez. Aquí tenemos la parte trasera de lo que era el Palacio Spínola. Uy, perdón, me estoy equivocando. No, es la parte trasera de los jardines. Palacio Spínola está justo ahí detrás. Y llegamos ya a la calle Chancillería de nuevo, en esta esquina, que ahora la veremos. Hemos llegado a este punto, veis, me equivocaba desde el Palacio Spínola, y ahora vamos a seguir por aquí. Habíamos dejado aquí la calle Chancillería, en este maravilloso palacio de esquina. Nos extraña mucho estas piedras, da la impresión que son reformas modernas, que no creo que a los antiguos se les ocurriese tallar el número. Entonces, muchas veces hay reformas modernas hechas en piedra que nos despistan muchísimo. Ya veis que es una casa muy bonita de esquina que da paso a una sucesión. Por si os fijáis, la calle Chancillería empieza aquí a mejorar en parte su categoría. Aquí aparecen dos grandes bodegas, que es curioso cómo las bodegas ocuparon barrios que antes habían sido muy densos. Este había sido un barrio muy denso en época musulmana. Sin embargo, luego fue decayendo, porque la ciudad, como os he contado, se marcha siempre, Jerez se marcha siempre hacia el este, y esta zona se va debilitando y las bodegas lo aprovechan para ir ocupando antiguas parcelas. Y tenemos otra casa que también me parece engañar, porque los huecos son mucho más modernos, como la barandilla, pero que equilibra. Y aquí tenemos dos miradores enrejados típicos de Jerez. Aquí tenemos un retraso de la arquitectura moderna que quiere ensanchar las calles y que produce estos retranqueos a veces muy, muy extraños. Ahí tenemos las casas nuevas. Y aquí llegábamos donde estábamos antes, donde llegaba la calle Paralejos. Con este gran jardín, ahí vemos la torre, que creo que coincide con la casa cuna. Y aquí tenemos una casita, más que una casita, una gran casa palacio que tenía varias secuencias y que una de ellas ha sido modificada para el hotel. Era una gran casa, pero había ocupado realmente toda su parcela. Aquí vemos una foto antigua del año 2008, cómo eran este tramo de bodegas. Y ahí tenemos la esquinita donde hay esta nueva construcción y donde luego nos meteremos. Vamos a entrar. Este era el jardín que habíamos visto antes. Aquí está el hotel, que lo veremos luego, y nos vamos a meter ya por aquí. Fijaros que esta es una construcción en torno a un patio, que bueno, está hecha con mucho cariño, ya veis, que hay vivienda en planta baja. Bueno, ha querido crear un pequeño palacio en torno a un patio. Aquí tenemos estas preciosas bodegas de Ximénez Spínola frente a este pequeñito casita que quiere aparentar como un gran palacio. Bueno, pues es de agradecer. Fijaros que esta tipo de barandilla, este almohadillado de la planta baja, nos recuerda mucho las viviendas que estaban enfrente al Alcázar, donde había estado el cine Eslava,
que era esa gran casa que habíamos visto cuando vimos la zona de, creo que fue la zona de, sí, de la calle Letrados, toda esa zona que íbamos hasta la catedral, las vimos. Pensamos que quizás sea el mismo arquitecto. Aquí tenemos estas preciosas dos naves con el torreón de estas fantásticas bodegas, estas naves. Aquí tenemos el jardín del Palacio Spínola, para otros también, que para algunos fue la sede de la Chancillería, el Tribunal de Justicia, que antes de irse a Granada estuvo en Jerez. La importancia de Jerez era clave, fijaros, era, pues se marchó la sede a Granada, ya con eso decimos todo, era una ciudad equivalente casi a Granada, ¿no? Y tenemos su jardín, que por suerte se ha conservado, y esta pequeñita casa que hemos visto en torno al patio. Y aquí tenemos el torreoncito que marca la separación entre las dos grandes bodegas. Tenemos huecos nuevos que se hacen con piedra nueva y el maravilloso jardín. Es una pena que este barrio, que tiene esta escala tan pequeñita, no tenga muchos más jardines. Y ahí vemos esta secuencia a una actuación nueva que ha habido ahí, que culmina ahí, y fijaros que es toda esta actuación. Son actuaciones curiosas porque son bloques no muy altos, que ahora lo vamos a ver, y luego lo que parece que son viviendas casi como adosadas, que son estas naves. Por supuesto, viviendas interiores, lo cual nos da mucha pena porque realmente podrían haber formado patios, haber formado jardines. No sé, es una arquitectura demasiado teórica, en nuestra opinión. Aquí vemos cómo parece existir un lienzo del cual nacen estas viviendas bajas. Nos parece que, igual que lo que ha pasado aquí, que son arquitecturas que son interesantes, no lo podemos negar, pero parece que van a veces contra toda lógica, pudiendo abrirse al sol, prefieren crear calles estrechas. Hemos conocido esas teorías en las escuelas de arquitectura y fijaros, estas son las viviendas muy austeras, con vivienda en planta baja. No sé, parece como si los arquitectos no supieran lo que es disfrutar de un jardín, disfrutar de una terraza, disfrutar de unas vistas. Y aquí os quería mostrar qué había en toda esta zona. Este es el vuelo nacional del año 81 al 86. Fijaros cómo había pues grandes restos de viejos jardines, naves de bodegas. Lo mismo pasaba aquí, había este gran palacio en la plaza Mirabal. Era un barrio que había perdido su edificación antigua árabe para transformarse en un mundo de grandes naves, de bodegas y también de jardines. Entonces es verdad que se está respetando una escala baja, lo cual es muy bueno, pero como veis se está perdiendo en gran parte el disfrute de que podían tener todas estas casas con sus jardines. Aquí lo vemos y este es el vuelo americano. Perdón, el anterior se ve mejor. Vemos las construcciones, las naves que había, toda esta zona donde se han construido esas viviendas. Como veis, era una sucesión casi de jardines y de viejos palacios. Este es el vuelo americano, por desgracia se ve un poco más borroso, que es la foto más antigua que tenemos de Jerez, es este vuelo americano del año 56-57. Bien, aquí giramos con una casita de esquina y nos vamos hacia la Plaza Mendoza o Plaza Mirabal. Ahí vemos el jardín del Palacio Spínola y llegamos ya a la placita. Fijaros que es un lugar donde se ve que había viejos palacios, la escala es muy bonita porque es bajita, pero algunas construcciones han construido, pues según la ordenanza de Jerez, absolutamente todo el solar. Aquí vemos una actuación que parece que puede ser interesante, pero es una pena porque no aprovechó realmente la puerta del palacio para entrar. Los arquitectos a veces crean sus propias historias al margen de lo que les dice la propia persistencia, la propia lógica, haber usado esto como portada y haber reconstruido el palacio. Ha quedado ahí como un testigo doliente de lo que podía haber sido. Tenemos esa construcción, es la portada del palacio y la callejita que va hacia la muralla. Aquí tenemos
las construcciones bajitas y el lateral, donde estuvo un gran palacio también. Y tenemos restos de otro pequeño palacio y aquí estuvo el otro palacio. Tengo que decir, os he contado de Jerez Intramuros, de Eduardo Velo, que da muchísimos datos de los palacios que había aquí. Bueno, y aquí vemos la secuencia, ¿veis cómo se ha construido esta casa? Pues con muchas viviendas interiores, esta también, todo viviendas interiores, que si diesen a un jardín, a patios amplios, la desgracia es que a veces dan a patios mínimos. Esta ordenanza que permite construir todo el solar es es doloroso para Jerez, porque desaparecerán todos los patios, todos los jardines, se crearán viviendas interiores. Bueno, pues sigamos ahora por la calle Chancillería. Bueno, quería mostraros el borde de toda esa zona que estamos estudiando, pues es el final de la calle Porvera. Aquí está el Torreón oculto, pues detrás está toda esa placita Mirabal. Y ahí tenemos la esquina con la calle ancha y la puerta que nos da paso a esas calles que no hemos podido recorrer. Todo este lienzo. Y ahora vamos a seguir por la calle Chancillería. ¿Recordáis que nos habíamos quedado en esa esquinita? Entramos ya. Esta es la casa de esquina, que fijaros que es una casa muy interesante. Era toda una unidad. Como veis, tiene dos balcones más poderosos, flanqueados por balcones más sencillos. Sí que es verdad que era una casa que ocupó todo su solar, es decir, ya actuaba como los promotores modernos, ocupándolo todo. Y es una pena, porque es una casa muy digna que podía haber creado un gran jardín interior. Como veis, ha sido tratada, parcelada, y ha perdido un poco su unidad. ¿Veis? Esta era la casita, con un patio central, pero que no tiene los maravillosos jardines que tiene este palacio. Seguimos y aquí vemos esta casita lateral que habíamos visto antes, y como veis, dentro de todos estos elementos que son elementos de piedra, es una pena la manía que hay en Jerez de tapar, de pintar elementos de sillería, de piedra preciosos. Veis, aquí está limpiado y todo esto forma parte ya del hotel. Qué bonitos balcones. Y ya la calle Chancillería. En este momento la calle cobra ya un empaque mucho más noble. Quizá esta calle, antes de hacerse la puerta nueva, solo tenía este tramo. Es decir, no salía hacia ninguna puerta y no salía hacia ningún camino. Y aquí tenemos el hotel. Extraña este rótulo que tanto daño hace a una portada tan bonita. Ya veis que está muy bien. Fue el hotel antes Chancillería. Y como veis ha actuado y ha reconstruido gran parte de toda esta zona que vemos aquí. Ha perdido parte del patio que tenía aquí esta casita, pero bueno, como veis ha conservado un patio interno, lo cual le da todo su sentido. Aquí vemos un poquito lo que había, veis, se ha construido un poquito más, se ha avanzado más, pero bueno, por lo menos se ha dejado un poco de jardín, que es la salvación de ese hotel. Fijaros qué espacio, a pesar de lo pequeñito que es, así tendrían que actuar todas las casas de Jerez. Tendría que haber una ordenanza que impidiera ocupar la totalidad de la parcela. Y es urgente que lo hagamos cuanto antes. Fijaros que es pequeño espacio, pero bueno, permite que el hotel pase a ser un hotel de categoría. Fijaros qué bonito también la entrada que al fondo ve el jardín. Así eran todas las casas de Jerez. Por desgracia están desapareciendo todas. Y tenemos la terraza, que es una maravilla también, que en Jerez aún podría disfrutarse más de ellas. Y aquí tenemos la casita que habíamos visto antes, de la esquina, que va por la calle lateral hasta llegar al palacio de los Spínola. No sé si estos Spínola son los mismos que luego es el general Spínola del cuadro de las lanzas o la rendición de Breda. El general español era una familia de origen genovés. El apellido procede de Génova. Y aquí tenemos la portada de ese palacio, portada muy austera. Y tengo que deciros una opinión. Hay quien opina que la Chancillería estaba donde ahora está el hotel que acabamos de ver. Otros opinan que la Chancillería había estado en la casa Espínola, porque él había sido el primer
por así decir, chanciller de Jerez. Es decir, o estuvo aquí o aquí estuvo la Chancillería de Jerez. Duró muy poquito, la verdad. Entonces aquí, de Antonio Virgil, he logrado encontrar esta fotografía. Fijaros qué impresionante patio en ese palacio, que aquí veis un poquito pues todo su desarrollo. Oculto ante una casa que aparentemente es muy sencilla por fuera, solo la portada lo denota. Aquí tenemos enfrente el hotel, el último tramo del hotel, y otra casa, también una casa muy bonita, lástima de los miradores de aluminio, color muy bonito. Ahí tenemos el palacio que acabamos de ver. Fijaros que nadie sospecharía que dentro estaba ese gran patio. Entonces, si era la casa de los Spínola, no sé, es un poco extraño que tu propia casa pase a ser chancillería. Entonces, si no fue esta la chancillería, o si fue esta, ¿qué era este edificio con esa gran portada? Tenemos esa duda que no la hemos podido resolver. Acabamos ya este Palacio Naranja y ya llegamos hacia el final del recorrido. Aquí tenemos la preciosa iglesia de las Repagadoras y esta casita aparentemente tan caótica que es la casita de las Piedras Negras, que veremos su portada aquí. Y veis, ya estamos llegando a la Plaza San Juan. Esta es la portada de las Piedras Negras. Hay quien me opina que faltan unas columnas, estarían aquí. Es la casita que tiene un patio interior también. Y la maravillosa iglesia neomudéjar de las Reparadoras, de las Esclavas. Una iglesia que empezó el proyecto. Bueno, hay varios arquitectos. Primero Hernández Rubio, que hace el primer convento. Luego llega el famoso Aníbal González, pero muere ese mismo año y se cree que sus dibujos los utilizó Gómez Millán, otro gran arquitecto, para poder acabar la iglesia. Entonces tenemos realmente una sucesión de 3 grandes arquitectos en toda esa zona. Aurelio Gómez Millán. Bueno, fijaros qué bonita es la pieza más bonita en la silueta de esta zona de Jerez. Es curioso que Jerez no es una ciudad de ladrillo. Entonces, todo este estilo que trae Aníbal González, todos los regionalistas españoles de la época un poco de Primo de Rivera, de los años 20 y 30, es curioso que en Jerez, si os fijáis, no hay edificios de ladrillo. Todos son mucho más nobles, de sillería o de enfoscado, no de ladrillo. Pero bueno, este es tan bonito que se ha integrado. También las 2 torres, algo muy extraño en la arquitectura española, esta simetría de 2 torres. Normalmente en España los edificios solo tenían una torre o nunca se acababa la segunda. Pero bueno, aquí forma esta simetría muy típica del siglo del siglo XIX y principios del XX. Hacer edificios, iglesias simétricas, algo que no existe en la tradición española, como os digo. Pero bueno, fijaros qué bonito este típico adorno de las alminares árabes, de la Giralda de Sevilla, también de los alminares que hay por Marruecos, que muchos son copia del de Sevilla. Fijaros también la portada preciosa, es una mezcla de románico, árabe, es decir, es un neomudéjar que viene en parte de la regeneración española del 98, que muchos arquitectos quieren recuperar la esencia de España, sus valores, y producen esta arquitectura espléndida. Ya veis que es un mudéjar gótico, realizado en un ladrillo maravilloso, y bueno, es una iglesia fantástica. Cubierto con unos artesonados también neoárabes, neomudéjares. Una iglesia fantástica en este pequeño rincón de la calle Chancillería. También el retablo es muy, muy bonito. Ya veis que es una versión romántica de la arquitectura tradicional española. Y un retablo de plata, una maravillosa imagen. Y tenemos las monjitas esclavas que se dedican, como esas que vimos en la Plaza Compañía, que son de clausura y que ellas salvan Jerez. Si el mundo existe es por sus rezos, por sus oraciones continuas. Bueno, fijaros qué bonito retablo. Y este arquitecto, el que hizo los primeros planos, es el arquitecto Aníbal González, un arquitecto extraordinario, que es el que hizo el Gallo Azul, el que hizo estos edificios de Sevilla. Como veis, siempre jugando con el mudéjar,
la Plaza de España en Sevilla, estos edificios todos neomudéjares. Y bueno, aquí tenemos ya el final de la... Perdón, os había puesto también la estación de Sevilla. Así que está la estación de Sevilla. Que hay sus dudas, porque hay una serie de arquitectos que están actuando a la vez, desde Hernández Rubio, desde Gómez Millán también, Aníbal González, pero siempre el estilo es el mismo, es recuperar la esencia española del Renacimiento, del mudéjar, del barroco, todo en una mezcla de estilos que, para que sepáis, en el Ones de Arabia se rodó, los palacios que aparecen como palacios del Cairo son estos edificios. Fantástica arquitectura. Pues bueno, ya llegamos al final de la calle Francos, este punto final. Fijaros qué bonita la zona de servicio, por así decir, de la iglesia, con esta maravillosa rejería, y todo lo hacían bien. Y llegamos a la casita de la esquina, casita también muy digna, con esta composición, fijaros también la marca de los balcones y con esos frisos de esquina. Una casa muy bonita que ya da paso a la Plaza San Juan y al inicio de lo que va a ser la calle Francos. Bueno, fijaros qué elegancia del romanticismo español, siempre estas esquinas, aunque ya en el neoclasicismo aparecen las esquinas curvas, que lo mismo veremos luego en los barandillas de los balcones, que se hacen curvas también, pero bueno, fijaros la dignidad de todo este frente. Fijaros qué mundos tan diferentes, el neomudéjar y el clasicismo de la arquitectura isabelina de Jerez. Y bueno, ahí ya vendría la calle, la Plaza San Juan, que viene desde la Puerta de Santiago. Allí tenemos la que veremos ya cuando hablemos de la calle Francos. Entraremos por Plaza San Juan. Este es el Palacio de las Piedras Negras y la calle Francos, que seguiremos luego. Bueno, pues hemos recorrido nuestro territorio y ahora solo quería mostraros lo que os he contado en otras charlas, que es, yo intuyo, basta ver las alineaciones que aparecen ortogonales cuando hay líneas que forman ángulos de 90 grados, la aparición de líneas ortogonales clarísimamente en esta zona en torno a San Juan, para mí me hace pensar que aquí hay una ciudad oculta, una enorme ciudad romana oculta, cuyas murallas serían aproximadamente estas. Es verdad que también podría considerar que la calle Francos estaba dentro de esa ciudad, pero hay indicios, fijaros que ya cambian mucho la alineación, como si todas estas siguieran un camino que hubiera rodeado la muralla de la ciudad romana. Igual que aquí también podríamos plantear que la ciudad romana quizá llegaba hasta aquí, o incluso hasta la muralla árabe, pero no sé, ahí parece como si se perdieran esas alineaciones, y como veis ya la inclinación es un poquito diferente. Todo me indicaría que aquí había caminos que luego fueron calles que bordeaban la ciudad amurallada que había aquí. Y alguno de esos caminos que iban a bordear la ciudad daría origen a la que luego fue la calle Chancillería, la Plaza San Juan y la calle Francos. Y luego había otra serie de caminos que aquí aún se intuyen, caminos que eran caminos del campo, o probablemente también acequias de riego, que llegan hasta las murallas de esa ciudad romana. Como veis, son hipótesis que puedo estar equivocado o no, pero que no dejan de tener su interés. Y tendríamos también la calle que vimos en la otra charla. Porque si yo tuviese razón, estas ciudades romanas tenían siempre dos ejes que marcaban las calles principales de salida. Yo no sé si este eje se detecta aún a la derecha del convento de la Merced, luego borrado, bueno, aquí hay restos, esta calle que pasa entre las bodegas, y como que esta hubiera sido la puerta principal de la ciudad romana. Pero estas ciudades sufren tantísimos destrozos, ataques, reconversiones, que luego las puertas cambian de lugar, porque aquí habría estado la otra puerta. Yo no sé si puede haber restos en alguna de estas calles, pasada la calle Porvera, o si hay restos aquí. No parecen existir restos de esta dirección, sino más bien de caminos que salen
y que ya pierden esa dirección. Pero bueno, son hipótesis que, ¿no?, para hacer pensar. Aquí tendríamos lo mismo, donde la calle Escuela seguiría a la Puerta Nueva y formaría un viejo camino que luego los árabes borraron al hacer su muralla. No querían, por supuesto, tener demasiadas puertas. Luego os conté, cuando vimos de San Marcos, que creo que aquí hay un ribat, es una fortaleza árabe de monjes soldados que se colocaban en las ciudades de frontera para defender la ciudad, y que suelen colocarse cerca de las ciudades romanas, pero alejados, como una ciudad diferente, un pequeñito claustro diferente. Y quizá en San Marcos os conté que puede haber ahí oculto un ribat. Y luego, como veis, los caminos que vendrían por Tornería hacia la Plaza Plateros. Aquí estaba el río, el pequeño río que nacía por aquí, quizá por la Plaza Banco, y que desciende por el arroyo al lado de San Dionisio. Bueno, como veis, son hipótesis para desentrañar la historia apasionante de nuestra ciudad. Aquí tenéis también la calle Florinda, que claramente es un viejo camino del campo. Y luego el mundo árabe, que es un mundo, a pesar de lo que se diga, es un mundo laberíntico, es un mundo muy geométrico y que normalmente hace ciudades también muy geométricas. Me extraña que, fijaros que aquí tiene una recta perfecta, casi paralela a la recta que yo pienso de la muralla romana, lo mismo que aquí. También podría ser que efectivamente que esta sea ya también muralla romana, pero sin embargo aquí quiebra. Eso es muy raro. Es muy raro que un dibujante de ciudades que está trazando la muralla árabe quebrase aquí. Eso puede indicar o dos fases o una destrucción de la muralla. También es muy raro esto para un tracista árabe de ciudades que haga estos quiebros. Estos siempre son murallas posteriores. ¿Veis? Aquí algo pasó y al igual que aquí, pues se creó esta pequeña alcazaba. Aquí también estaba el otro alcázar, que era perfectamente geométrico, y si os fijáis, casi paralelo a la ciudad romana. Pero esto ya son murallas posteriores que envuelven arrabales que han ido creciendo en torno a la ciudad original. Bueno, ya veis que es muy interesante todo esto, pero son hipótesis. Pues bueno, ahora que hemos ya acabado, os puedo decir que en el recorrido que hemos hecho hemos encontrado 20 palacios a lo largo de las calles que hemos visto. Como teníamos 1148, tenemos ahora 1168 palacios. Palacios de arquerías, ya habéis visto que había aquí uno nuevo, otro nuevo grande, pero bueno, considero en los antiguos que hay 48 palacios de arquerías. Es decir, estamos ya en 1168 palacios en Jerez. Y muchas gracias.